¿Estás interesado en vender en Amazon pero no sabes por dónde comenzar? Pues tranquilo, porque en este video yo te voy a mostrar cómo tú puedes vender tus primeros $10,000 en Amazon. Pero en este video me voy a enfocar, me voy a hacer como que tú no tienes nada de experiencia en el mundo de Amazon, así que te voy a explicar desde cero. Así que, ¿estás listo para el video? Entonces vamos directamente con lo que te voy a mostrar y lo que te voy a hablar del mundo de Amazon. Lo primero que tú tienes que entender es que en Amazon hay diferentes modelos de negocio. Están el dropshipping, está la marca privada, está wholesale y está el arbitraje. Nosotros nos enfocamos y le enseñamos a las personas cómo trabajar con el arbitraje. Muchas personas quizás es primera vez que están escuchando este término y no saben lo que es arbitraje. Arbitraje no es más que cuando nosotros vamos a un lugar y conseguimos un producto a un menor precio para luego venderlo en otro lugar a un precio mayor. Solamente para que tú te relaciones y tenga un poquito más, un ejemplo más práctico, yo quiero que tú pienses en cualquiera, en un colmado, un mini market o en bodegas como le llaman aquí en los Estados Unidos. Imagínate, y te voy a poner el ejemplo de mi papá. Mi papá tenía un colmado, una bodega cuando yo vivía en República Dominicana, y yo me recuerdo que él le compraba a estas distribuidoras de, digamos, de refresco, y yo me recuerdo que el vendedor iba donde mi papá, le vendía un paquete de refresco y él, o de gaseosa como dicen en otros lugares, y digamos mi papá lo compraba en $7 cada uno de esos refrescos o de esas gaseosas, y luego la vendía a las personas por $10 y él se iba a ganar $3, que era la diferencia entre lo que él lo compraba y lo que él lo vendía. Eso es exactamente lo que nosotros vamos a hacer en el arbitraje. Vamos a ir a algunas tiendas, algunos lugares como Walmart, como Target, como Walgreens, pero hay muchísimos más. Solamente te menciono esto porque son los más comunes. Vamos a comprar productos a un precio menor y luego lo vamos a vender esos productos en Amazon, y la diferencia va a ser nuestra ganancia. Así que es muy importante que tú tengas esto pendiente. Ahora, muchas personas tienen la duda: Leonel, ¿por qué yo debería de comenzar con arbitraje y no con marca privada? Y la respuesta es que para tú hacer marca privada, aparte de que tú necesitas tener una inversión, un capital para invertir sustanciosa, también tú tienes que tener conocimiento en otras ramas del negocio que no solamente tiene que ver con Amazon. Tú tienes que tener conocimiento en logística, ya que tú vas a mandar a hacer esos productos en China, usualmente en Alibaba o en AliExpress, para luego enviarlo a los Estados Unidos. Así que tú vas a tener que trabajar o tener conocimiento con la logística. Muchas veces hay que pedir una muestra de esos productos que tú vas a traer al mercado. Aparte de eso, tienes que saber de marketing, ya que tú tienes que crear tu listado, tienes que poner buenas palabras claves en el título, en la descripción, en los bullet points. Así que también tienes que saber de marketing, tienes que saber o contratar a una persona que sepa de fotografía, ya que también es muy importante que tus productos tengan buena fotografía. Aparte de eso, hay más cosas, como tienes que registrar tu marca para que nadie más la pueda vender. Y así es como muchas personas que empiezan con marca privada o con marca blanca, como muchas personas la llaman o la conocen, entonces terminan con muchos productos en su casa que no saben qué hacer con eso. Sin embargo, con el arbitraje nosotros vamos a vender productos que ya sabemos que tienen movimiento y que ya tienen personas que tiene demanda este producto en Amazon. Digamos, si yo empiezo a vender productos Nike, yo me voy a dar cuenta con una aplicación que nosotros tenemos que se llama Keepa, si las personas están interesadas en comprar ese producto Nike que yo estoy a punto de vender. Y además de esto, también la inversión es mucho menos, ya que en el negocio de arbitraje podemos empezar, bueno, tú puedes empezar con lo que tú quieras, puedes empezar hasta con productos usados que tú tengas en tu casa, pero nosotros les recomendamos a las personas que por lo menos tengan $500 para empezar en el negocio de arbitraje. Ok, ya teniendo esto en cuenta, de que nosotros les recomendamos a las personas que utilicen arbitraje, que empiecen con arbitraje, ya que es mucho más simple que la marca privada y requiere de una inversión menor. Ahora yo te voy a hablar de qué es lo que tú vas a necesitar. Lo primero que tú vas a necesitar para vender en Amazon es una cuenta de vendedor. Y aquí hay dos tipos de cuentas de vendedores. Está la cuenta individual y está la cuenta profesional. Si tú todavía no sabes si este negocio es para ti, si te gusta y todo, muchas personas yo les recomiendo que empieces con la cuenta individual, ya que con la cuenta individual tú no vas a tener un pago mensual por esta cuenta, sino que Amazon te va a cobrar $1, es decir, 99 centavos cada vez que tú generes una venta. Eso sí, hay ciertas restricciones y limitaciones que tú vas a tener con la cuenta individual, y por eso es que a muchas personas yo le digo desde el principio que empiecen
con una cuenta profesional. La cuenta profesional, a diferencia de la cuenta individual, tú vas a pagar $39.99 mensuales, pero ya tú no vas a pagar más de eso. O sea que si tú vas a vender más de 40 productos mensuales, te conviene tener la cuenta profesional. Ok, de todos modos, si tú no sabes cómo hacer una cuenta, yo te voy a dejar un video que yo hice para que tú veas cómo tú te puedes abrir una cuenta de vendedor en Amazon paso a paso. Te la voy a dejar en una tarjetita por aquí arriba, pero también tú la vas a tener en la descripción que va a estar en este video. Aparte de eso, vamos a necesitar Keepa. Keepa es la herramienta fundamental, es indispensable en este negocio. Así que esto es sí o sí, es obligatorio que tú tienes que tenerla si tú quieres tener éxito en este negocio de Amazon. Keepa cuesta, perdón, $20 mensuales. Es en euro que la cobran, pero con la transferencia es alrededor, termina siendo, con la conversión, perdón, termina siendo alrededor de $20 mensuales. Y esta es necesaria, la vamos a necesitar en el negocio de Amazon. Aparte de Keepa, que es la que nos va a mostrar si hay movimiento, si hay cualquier tipo de demanda de este producto y si el precio es estable, también vamos a necesitar una calculadora. Esta calculadora nos va a ayudar a nosotros a saber si el producto nos va a dejar ganancia o si nos va a dejar pérdidas. Así que también vamos a necesitar una calculadora. La que yo les recomiendo a las personas es Repseller. Repseller cuesta alrededor de $9 mensuales. Sin embargo, si tú utilizas un código de descuento que te voy a dejar en la descripción, solamente te va a salir alrededor de $7 mensuales. Así que es un buen deal para todo lo que hace Repseller. Ahora, esto es básicamente todo lo que tú vas a necesitar para que tú tengas tu cuenta activa y para que tú puedas empezar a vender algunos productos. Ahora, lo que tenemos que hacer es buscar unos productos y estos productos tienen que tener ciertas características. ¿Cuáles son esas características? Vamos a la computadora y te voy a mostrar exactamente lo que tienen que tener esos productos para que nosotros lo podamos vender en Amazon. ¿Ok? Vamos allá. Ahora, cuando nosotros estemos buscando esos productos para vender en Amazon, esto es solamente un ejemplo que te estoy mostrando, esto que tú estás viendo aquí. Por ejemplo, yo fui a Walgreens y estaba analizando esos productos y te lo voy a traer como un ejemplo. En este caso, lo primero que tenemos que asegurarnos es que sea el mismo producto que está en Walgreens o en cualquier tienda que tú vayas a comprar y es el mismo producto que está en Amazon. En este caso, tú te vas a dar cuenta que aunque la presentación está un poco diferente, ha cambiado, pero es el mismo producto. Es de la marca Walgreens, es el Maximum Strength. Aquí también veo que dice Maximum Strength. Es un laxante y tiene 90 tabletas también. Sí que es el mismo producto, aunque la presentación haya cambiado, es el mismo producto, ya que aquí tenemos que enfocarnos que sea el mismo producto, que sea el mismo modelo, que sea el mismo color y que tenga el mismo tipo. Tiene que ser idénticamente el mismo producto, ya que imagínate tú, yo me imagino que tú que estás viendo este video compras en Amazon. Si tú compras en Amazon, tú esperas recibir el mismo producto que tú estás pidiendo. O sea, tú no quieres que te envíen, que si tú compraste unos tenis size 9.5 color negro, te lleguen unos tenis size 10 y que sea blanco. Así que tiene que ser exactamente el mismo producto. Aparte de eso, yo tengo que estar desbloqueado para vender el producto. Muchos de ustedes no saben, pero Amazon restringe algunas categorías y algunas marcas para los nuevos vendedores. Así que nosotros tenemos que empezar a desbloquearnos. También tengo varios videos en el canal donde te muestro cómo tú puedes empezar a desbloquearte, pero eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta. Tengo que ver si yo estoy desbloqueado para vender el producto. En este caso, yo tengo Repseller, que es la que mencioné ahorita, que es esta calculadora que está aquí. Y aquí, esto que está verde aquí, me dice que yo lo puedo vender como nuevo y está en verde. Esto quiere decir que yo sí puedo vender este producto. Si yo, por ejemplo, entro a otro listado y por ejemplo voy a buscar, si por ejemplo en este caso yo pongo Michael Kors, que es una página o una marca que yo no puedo vender, tú vas a ver que va a salir algo como este que dice que estoy restringido o que me va a decir que necesito requerir una aprobación para que ellos me acepten a que yo pueda empezar a vender estos productos. Así que ya, lo primero, reviso que sea el mismo producto, mismo modelo, mismo tipo, mismo color. Aparte de eso, veo que estoy desbloqueado. Y ahora lo que yo necesito saber es si el producto me va a dejar cualquier tipo de ganancias. Es muy importante. Muchas personas hacen todo lo que he mencionado hasta aquí, pero luego buscan producto que le va a dejar pérdida. No, aquí tenemos que buscar productos que nos vayan a dejar ganancias. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? En este caso, lo que yo tengo que hacer es mirar en cuánto yo puedo conseguir este producto. Y algo que también ustedes tienen que tener y tienen que entender es que muchas veces en el internet vamos a conseguir muchos descuentos, muchas promociones. Siempre estamos corriendo cupones para ver si lo podemos conseguir todavía a un mejor precio. En este caso, yo puedo ver que en Walgreens yo consigo este producto en $15.99, ¿cierto? Pero lo que yo veo aquí debajo también es que este producto tiene algo lo que le llamamos en inglés el BOGO, que es Buy One, Get One.
En este caso es buy one o compra uno y tú vas a obtener un 50% de descuento en el segundo que tú vayas a comprar. Pero aparte de eso, que ya eso es un 25% de descuento, también yo voy a tener un extra 20% de descuento si yo agrego el Health 20. Así que lo que yo voy a hacer es que voy a agregar 6 productos de este al carrito y vamos a ir al carro. Y lo que vamos a hacer es que vamos a decir que tengo 6 agregados en el carrito. Y entonces, como ustedes se van a dar cuenta, yo tengo 6 agregados al carrito. Hay 3 que me van a salir en 50% de descuento. Así que el total me va a salir en $71.94. Sin embargo, como le dije, también voy a agregar este cupón que se llama, el nombre es Health 20. Y ustedes van a ver que me va a descontar un 20% son $14.40. Así que el total de esta compra me va a ser $57.54. Si yo digo 57.54 entre los 6 productos que tengo en el carro, me sale en $9.59. Así que en este caso, yo solamente tengo que poner aquí $9.59 y yo voy a ver si este producto me deja buenos resultados o no. Algo que yo tengo aquí puesto es que yo voy a pagar Prep Center, pero digamos, si yo pongo que en este producto yo lo voy a hacer yo mismo, que lo voy a empacar en mi casa, entonces este producto me dejaría $4.84, lo que es un 50% de retorno sobre la inversión. Muchas personas me dicen, Leonel, pero tú vas a pagar $9 por este producto. Sí, pero este precio o este dinero que yo me voy a ganar ya está tomando en consideración esto que yo voy a pagar. Eso quiere decir que yo voy a recuperar los $9.59 que invertí y aparte de eso me voy a ganar casi $5, lo que es un 50% del retorno sobre la inversión. Ahora, ¿qué nos falta a nosotros saber? Ya sabemos que es el mismo producto, yo estoy desbloqueado, me deja ganancias. Aquí yo les recomiendo a las personas que sean por lo menos $5 y por lo menos un 40% de retorno sobre la inversión. Sin embargo, cuando ya uno está un poquito más avanzado, yo estaría dispuesto a ganarme $4.84, que para mí está súper bien. No tengo ningún problema. Y ahora lo que nos queda a nosotros es mirar si el Keepa si tiene un buen Keepa, si este producto tiene movimiento y si tiene, por ejemplo, el precio, que si es fijo, si no tiene muy variante. Y Keepa es este producto, es esta gráfica que nosotros estamos viendo aquí. Así que como yo mencioné, esta es el software fundamental en el negocio de Amazon, es Keepa. En Keepa nosotros vamos a ver el movimiento que tiene el producto, eso quiere decir la demanda, si hay muchas personas buscando este producto para comprarlo. También puedo ver la competencia, pero además de eso también puedo ver si es un precio que es estable o si es un precio que tiene muchas variaciones. Para mí sería un poquito complicado empezar en este video a explicarte cada uno de los indicadores de Keepa, y por eso yo quiero que tú veas este video que te voy a dejar por aquí, donde yo hice un tutorial completo de cómo tú puedes utilizar Keepa en tu negocio en Amazon.